6 años. Hacía exactamente 6 años que Dante Ferraro se despertaba con el cuerpo en llamas por una mujer que no conocía, un fantasma que lo habitaba en sueños y lo abandonaba al alba. La seda fría de las sábanas, importada de Italia, era un insulto para su piel ardiente, un recordatorio helado de la soledad que ni todo el dinero del mundo podía calentar. Se sentó en el borde de la cama, los músculos de su espalda tensos como cuerdas de acero, y la frustración le subió por la garganta como un veneno espeso y amargo. Su imperio, la estancia, el fin del mundo, se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un reino de tierra y poder que él gobernaba con puño de hierro. Pero en la intimidad de su cuarto, era un prisionero de un deseo primitivo, un hambre insatisfecha que lo devoraba desde adentro. ¿Qué harías vos en su lugar, atrapado en una jaula de oro con un fantasma como único compañero? Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto. Y si querés escuchar más historias como esta, suscríbete al canal. La ducha helada no hizo más que avivar el fuego interno, convirtiendo el agua en vapor al chocar contra su piel. El ritual matutino era su armadura. Se vistió con una precisión mecánica, cada prenda un símbolo de su control absoluto sobre el mundo exterior. La camisa a medida, los pantalones de montar de cuero, las botas lustradas hasta reflejar su rostro impasible, el patrón de hielo, así lo llamaban. En su escritorio, rodeado de madera oscura y mapas que cartografiaban su poder, las decisiones que tomaba podían arruinar a familias enteras o levantar fortunas. Era un dios en su propio universo patagónico. Pero esa mañana, la farsa se sentía más pesada que nunca. Benito, su capataz, el único hombre con el valor suficiente para mirarlo a los ojos, entró sin anunciarse, con una carpeta que Dante ya sabía lo que contenía. La presión social, el testamento de su padre, la obligación de producir un heredero. Todo estaba en esas malditas hojas de papel que olían a ultimátum. Patrón, los terratenientes vecinos preguntan. El plazo del testamento se acerca, dijo Benito, su voz un murmullo respetuoso pero firme. Dante ni siquiera miró la carpeta. Con un gesto despectivo, la barrió del escritorio, esparciendo los retratos de candidatas perfectas por el suelo de madera. Eran mujeres de buena familia, educadas, hermosas y vacías, recipientes. No voy a atarme a un contrato, Benito. No voy a elegir una yegua de cría de un catálogo para satisfacer la última voluntad de un viejo tirano. Su voz era un gruñido bajo, peligroso, una vibración que prometía violencia. Solo me casaré cuando la encuentre, a ella. Benito no entendía, nadie lo hacía, no era un capricho. Era una certeza visceral, una obsesión que lo mantenía cuerdo y lo volvía loco al mismo tiempo. La única mujer que podría romper su coraza de hielo era la que incendiaba sus sueños, y no aceptaría nada menos. Era una promesa que se había hecho a sí mismo en la soledad de sus noches. Ese día, sin embargo, algo cambió. Después de que Benito se retirara, dejando un silencio denso y cargado de desaprobación, Dante sintió una corriente eléctrica recorrer el aire de la estancia. No era la ansiedad habitual, ni el deseo sordo que siempre lo acompañaba. Era una vibración distinta, una premonición aguda y clara que le erizó la piel. Se acercó al ventanal, sus ojos fijos en la inmensidad de la estepa patagónica. El viento soplaba diferente. Por primera vez en 6 largos años de búsqueda ciega, la sensación de ella no era un eco lejano, sino una presencia inminente, casi tangible. Era como sentir el olor a tierra mojada justo antes de que se desate la tormenta. Una tensión expectante se apoderó de cada fibra de su ser, un presentimiento devastador, y entonces lo vio, a lo lejos,
Un vehículo levantando una nube de polvo por el camino de ripio que conducía al casco de la estancia. Alguien llegaba, alguien que no esperaba. Sofía Rivas, con sus 24 años a cuestas y un orgullo tan frágil como el cristal. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones cuando el auto se detuvo. La estancia, el fin del mundo, no era una casa. Era una fortaleza, un monstruo de piedra y madera oscura que se aferraba a la tierra como una garra. Cada ventana parecía un ojo frío y juzgador, cada teja un recordatorio del poder que había aplastado a su familia hasta convertirla en polvo. El lujo no era acogedor, era violento. El césped perfectamente cortado, una ofensa a la estepa salvaje que lo rodeaba, un escalofrío helado, punzante y cruel, le recorrió la columna vértebra por vértebra. Se sentía como una intrusa, una hereje pisando suelo sagrado, y el odio, un veneno familiar y reconfortante, le subió por la garganta. Estaba en el corazón del imperio que había devorado su vida, y cada respiración era un acto de traición a la memoria de su padre. La puerta principal se abrió a un silencio opresivo, un vestíbulo tan grande y frío como una catedral de hielo. Sus pasos resonaron en el mármol pulido, un sonido diminuto y perdido en la inmensidad. Retratos de hombres con rostros duros y barbas severas la observaban desde las paredes, fantasmas de un linaje de poder ininterrumpido. Esta era su última parada antes de la jaula definitiva. En solo 6 semanas se casaría con el señor Morales, un comerciante de la ciudad, un hombre mayor, respetable y completamente ajeno a su corazón, un acuerdo sellado por su madre para salvarlos de la miseria absoluta. Era una sentencia de muerte en vida, un final prolijo y decente para la hija del productor de lana que Dante Ferraro había aniquilado. Este trabajo temporal era su último acto de rebeldía, un último sorbo de aire antes de sumergirse para siempre en una vida sin pasión, sin lucha, sin ella misma. Su función aquí era casi irónica: cuidar de alguien más, ser una figura de consuelo. Sería la institutriz de la sobrina de la gobernanta, una niña de 8 años que pasaba unas semanas en la estancia. La idea de enseñar, de proteger, era el único bálsamo para su alma herida. En su interior, la resignación y la furia libraban una guerra silenciosa y agotadora. Una parte de ella ya se había rendido, aceptando el yugo del matrimonio como un destino inevitable, una forma de proteger a su madre. Pero otra parte, un núcleo incandescente y secreto, anhelaba gritar, prender fuego a todo, escapar hacia el horizonte infinito de la estepa y no volver jamás. Este empleo era eso, un último vistazo a la libertad, una última oportunidad de ser Sofía Rivas antes de convertirse para siempre en la señora de Morales. Una sombra sin nombre. La gobernanta, una mujer de facciones severas llamada Elena, la condujo por los pasillos mientras le explicaba sus deberes con voz monótona. De repente, una niñita de ojos asustados que se aferraba a la falda de Elena tropezó y dejó caer un pequeño jarrón de porcelana que se hizo añicos contra el suelo. El rostro de Elena se contrajo en una máscara de furia contenida y la niña comenzó a temblar con las lágrimas a punto de desbordarse. Sin pensarlo 2 veces, Sofía dio un paso al frente. «Fue mi culpa, señora Elena. Tropecé con la alfombra y la empujé sin querer. Lo lamento muchísimo. Pagaré por el daño». La mentira salió de sus labios con una fluidez asombrosa. Elena la miró, sorprendida, y la dureza de su expresión se suavizó por un instante. Vio en Sofía no a una empleada, sino a una protectora, una nobleza inesperada en un lugar donde todo se medía en poder y precio. Más tarde, mientras le mostraba su habitación en el ala de servicio, Elena, con un tono de respeto que antes no existía, le habló del dueño de todo aquello,
El patrón es un hombre justo, pero duro, como la tierra misma, dijo, su voz bajando a un susurro casi reverencial. Construyó este imperio sobre las cenizas de otros, es verdad, pero nadie en toda la Patagonia es más poderoso, ni más solitario. Un hombre de hielo, le dicen. Una curiosidad malsana, como una pequeña víbora, se deslizó en la mente de Sofía, pero la aplastó de inmediato. No quería saber nada de Dante Ferraro. No quería verlo, ni oírlo, ni respirar su mismo aire. Estaba allí por el trabajo, por el dinero que le daría un respiro antes de su condena. Su plan era simple y firme: ser invisible, evitar al monstruo a toda costa y desaparecer en 6 semanas. Estaba comprometida, su destino sellado. No había lugar para distracciones. Esa noche, desde la pequeña ventana de su cuarto, observó la silueta imponente del casco principal, recortada contra un cielo teñido de un violeta profundo y melancólico. Se abrazó a sí misma, sintiendo el frío de la soledad patagónica calarle los huesos. Repitió su mantra como una plegaria desesperada. Solo 6 semanas. Puedo evitarlo. Puedo sobrevivir a esto. Pero en el aire vibraba una energía extraña, una tensión casi eléctrica que erizaba su piel y aceleraba su pulso sin motivo aparente. Era la misma corriente que Dante había sentido horas antes. Un presentimiento, oscuro y devastador, le susurró que algunos encuentros no dependen de la voluntad. El destino, en esas tierras salvajes, no pedía permiso. Simplemente sucedía, con la fuerza arrolladora de una tormenta que se había estado gestando durante 6 largos años y que ahora, finalmente, había encontrado su centro. Y ella estaba parada justo en medio. 3 días habían pasado en un susurro de rutina y tensión contenida. 3 días en los que Sofía había logrado la proeza de ser una sombra funcional dentro de la fortaleza de piedra. Se movía por los pasillos con la cabeza gacha, cumpliendo sus deberes con una eficiencia silenciosa que la hacía casi invisible. Un fantasma voluntario en la casa del hombre que la había convertido en uno. Esa tarde, mientras acompañaba a la pequeña Ana a ver los potrillos recién nacidos en el corral más alejado, sintió por primera vez que podía respirar sin que el aire le raspara la garganta. El viento patagónico, salvaje y limpio, le alborotaba el pelo y por un instante, solo uno, se permitió sentir una pizca de la libertad que esa tierra infinita prometía. Se apoyó en la valla de madera, observando la inocencia de la niña, y el espejismo de paz la envolvió como una manta cálida y engañosa. Y entonces lo vio. No fue un encuentro, sino una aparición. A unos 40 metros, de espaldas a ella, la figura de un hombre se recortaba contra el horizonte vasto y cruel. Era una silueta de poder puro, una presencia casi brutal que parecía arraigada a la tierra misma. Ancho de hombros, con una musculatura que se adivinaba tensa bajo la camisa, emanaba una autoridad tan absoluta que el aire a su alrededor parecía vibrar. Sofía no podía verle el rostro, solo la imponente masa de su cuerpo y el modo en que su sola existencia dominaba el paisaje. Y su propio cuerpo la traicionó de una forma violenta e incomprensible. Un calor inexplicable le trepó por el cuello, una llamarada que le incendió las mejillas. El corazón, ese músculo dormido y resignado, se le disparó en el pecho con una furia primitiva, martillando contra sus costillas como un animal enjaulado que de repente despierta. Él se giró levemente y antes de que pudiera distinguir un solo rasgo, desapareció tras la esquina del establo principal. Se fue, pero la devastación que dejó en el cuerpo de Sofía fue total. Se quedó aferrada a la valla, con los nudillos blancos, sintiendo un hormigueo eléctrico en las yemas de los dedos, como si la hubiera tocado una corriente invisible.
Su piel entera se sentía despierta, hipersensible, una sensación ajena y aterradora. La vergüenza la golpeó con la fuerza de una ola helada, un asco profundo hacia sí misma por esa reacción visceral y humillante. Estaba comprometida. Iba a casarse con el señor Morales, un hombre bueno, un puerto seguro. ¿Cómo podía su cuerpo reaccionar así, con esta violencia animal, ante la mera silueta de un desconocido? Era una traición a su palabra, a su futuro, a la decencia que le quedaba, una debilidad imperdonable que tenía que aplastar. Esa misma noche, la casa parecía más silenciosa y opresiva que nunca. Después de acostar a Ana, Sofía caminaba por el largo corredor del ala principal, llevando una bandeja vacía de vuelta a la cocina. El único sonido era el suave susurro de sus propios pasos sobre las alfombras persas. Cada retrato en la pared parecía seguirla con ojos acusadores. Su cuerpo todavía zumbaba con el recuerdo de esa reacción inexplicable, y una ansiedad febril se había instalado en su estómago. Al pasar junto a una imponente puerta de roble oscuro, que supuso era el despacho del patrón, la vio entornada. Una delgada franja de luz dorada se derramaba sobre el suelo pulido, y desde adentro escapó un sonido que la detuvo en seco, paralizándola en el acto. No era un ruido, no era un grito, era una voz de hombre, era un retumbar bajo y profundo, una vibración que no solo oyó con los oídos, sino que sintió en el mismísimo centro de sus huesos. La voz de Dante Ferraro. No dijo nada extraordinario, fragmentos de una orden a alguien por teléfono, algo sobre ganado y precios. Pero el timbre, esa resonancia grave y cargada de una autoridad sin esfuerzo, le provocó un escalofrío devastador que le descendió por la columna, vértebra por vértebra, dejando un rastro de hielo y fuego. Una contracción súbita y ardiente en el bajo vientre la hizo jadear en silencio, un deseo tan repentino y chocante que casi se le doblaron las rodillas. Era una voz que no hablaba, sino que tomaba posesión, una voz que parecía diseñada para tocar lugares de su alma que ella ni siquiera sabía que existían, lugares que habían permanecido dormidos y que ahora despertaban con un hambre violenta y aterradora. El clic metálico del teléfono al ser colgado fue seguido por el sonido de pasos acercándose a la puerta. El pánico, puro y helado, la sacó de su trance. Se apartó de un salto, escondiéndose en el hueco de una alcoba oscura justo cuando la puerta se cerraba con un golpe sordo y definitivo. Se quedó allí, temblando, con la espalda pegada a la pared fría, luchando por controlar su respiración errática. La vergüenza de antes no era nada comparada con esto. Esto era más profundo, más peligroso. No era solo una reacción física, era una conexión auditiva que se sentía obscenamente íntima. Ese hombre era una amenaza, no solo para el recuerdo de su padre, sino para su propia cordura, para el frágil control que tenía sobre su vida. Una decisión férrea se forjó en su mente. Tenía que evitarlo. Debía mantenerse lejos, a cualquier costo. Pero el destino en la Patagonia tenía una ironía cruel y un apetito por los planes rotos. 5 semanas. Ese era el tiempo que le quedaba de libertad. Una cuenta regresiva que latía en sus sienes como un reloj macabro. 5 semanas hasta que su apellido se disolviera en el del señor Morales. Para sobrevivir, Sofía había convertido la evasión en un arte. Mapeó los horarios de la estancia con la precisión de un estratega militar, aprendiendo los patrones de Dante Ferraro para existir en los espacios que él desocupaba. Era un fantasma por elección, una sombra que se deslizaba por los pasillos de servicio, manteniendo la cabeza gacha y el alma encogida. La tensión, sin embargo, era un veneno que se filtraba por las paredes.
El aire vibraba con su presencia ausente, y cada crujido de la madera, cada portazo lejano, le disparaba una corriente de pánico helado por las venas. Creía tenerlo todo bajo control, una frágil coreografía de supervivencia, pero el destino, en la Patagonia, siempre tiene un as bajo la manga, uno salvaje y cruel. Sucedió en el gran salón, un espacio cavernoso y solemne que Sofía solía evitar. Ana jugaba cerca de una vitrina que exhibía una colección de relojes de bolsillo antiguos, legados de los Ferraro. La niña, en un giro descuidado, tropezó y su pequeño cuerpo se precipitó directamente hacia el frágil cristal. El tiempo se detuvo. Sofía no pensó. Su cuerpo reaccionó con un instinto puramente protector, lanzándose hacia adelante en una carrera desesperada. Logró interponerse, desviando a la niña, pero su propio hombro golpeó la vitrina con una fuerza brutal. El estruendo del cristal al resquebrajarse fue como un disparo en el silencio opresivo de la estancia. Elena apareció al instante, su rostro una máscara de horror. Antes de que pudiera decir una palabra, mientras Ana comenzaba a sollozar, Sofía se irguió, temblando. «Fui yo», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Yo tropecé. Asumo toda la responsabilidad». La sentencia de Elena fue inmediata y lapidaria. «El patrón quiere verla, en su despacho, ahora». El corredor que conducía al despacho de Dante Ferraro se sentía como el pasillo de la muerte. Cada paso sobre la alfombra persa era un golpe sordo que resonaba en su pecho, ahogando los latidos de su corazón desbocado. El aire se volvió espeso, difícil de respirar, como si las paredes de roble oscuro estuvieran consumiendo todo el oxígeno. Los retratos de los ancestros Ferraro la seguían con sus ojos pintados, una galería de jueces silenciosos que la condenaban por su sola existencia. Un sudor frío le perlaba la nuca mientras intentaba desesperadamente construir una armadura con los ladrillos de su odio. «Es el monstruo», se repetía, «el hombre que lo destruyó todo». Pero su cuerpo, ese traidor infame, no obedecía. En lugar de la frialdad de la rabia, una corriente eléctrica de pavor y una anticipación perversa le recorrían la piel, despertando cada terminación nerviosa con una mezcla insoportable de terror y curiosidad. Dante estaba en su despacho, la luz del atardecer tiñendo de sangre los papeles sobre su escritorio, cuando Benito entró sin golpear. «Patrón, hubo un incidente en el salón. La institutriz nueva». Al oír esas palabras, Dante sintió algo más que una interrupción. Fue una descarga física, un golpe sordo y violento en el centro del pecho que le cortó la respiración. La premonición que lo había asaltado días atrás volvió con la fuerza de una certeza devastadora. «Se llama Sofía Rivas», continuó Benito, ajeno a la tormenta que acababa de desatar. El nombre Sofía no fue un simple sonido, fue una vibración que pareció recorrerlo por dentro. Una llave que giraba en una cerradura olvidada en lo más profundo de su ser. De repente, el aire de la habitación se sintió cargado, denso, como la calma eléctrica que precede al rayo. El universo entero pareció contener el aliento, esperando. «Que se vaya», ordenó Benito con un gesto cortante. El capataz asintió y se retiró, cerrando la puerta tras de sí, solo. Dante se puso de pie de un salto, el control que era su armadura hecho añicos. Caminó hasta el ventanal, sus manos convertidas en puños, sintiéndose un animal enjaulado. ¿Por qué? ¿Por qué el simple nombre de una empleada lo afectaba de esta manera visceral y primitiva? No era lógico, no era racional, y eso lo enfurecía más que nada. La decisión que tomó a continuación no nació de la razón, sino de una compulsión incontrolable, un hambre que exigía ser saciada. No le importaba la maldita vitrina, necesitaba verla, necesitaba ponerle un rostro a esa voz, a esa presencia fantasmal
que lo había estado acechando. Recordó un detalle del informe de su contratación, una línea que ahora le quemaba en la mente con un fuego inexplicable y posesivo. Comprometida. Un gruñido bajo y animal escapó de su garganta. Sofía llegó a la imponente puerta de roble. El corazón le martillaba contra las costillas con tal violencia que temía que él pudiera oírlo desde adentro. Se sentía pequeña, insignificante, una simple polilla a punto de volar demasiado cerca de una llama que podía consumirla por completo. Levantó una mano temblorosa, los nudillos pálidos, suspendidos a milímetros de la madera oscura y fría. Este era el momento. Iba a enfrentar al hombre cuya sombra había oscurecido toda su vida. Se preparó para el desprecio en sus ojos, para la arrogancia en su voz. Se obligó a recordar el rostro devastado de su padre, el olor a polvo del taller cerrado, la humillación de la pobreza. Aferrándose a ese dolor como un ancla, tomó una última bocanada de aire tembloroso, un aliento que se sintió como el último antes de sumergirse en aguas heladas y profundas. Estaba lista para golpear. Justo cuando sus dedos iban a hacer contacto con la madera, la puerta se abrió hacia adentro con un movimiento suave y silencioso. Pero no era él, era Benito, que salía con una expresión indescifrable en el rostro. El hombre le dedicó una mirada fugaz, casi compasiva, y pasó a su lado sin decir palabra, dejándola paralizada en el umbral. La puerta quedó entornada, una rendija de oscuridad y silencio que parecía invitarla a entrar al matadero. Por un instante, una ola de alivio tan potente que casi la hizo vomitar, la recorrió, debilitando sus rodillas. Pero fue un respiro efímero, seguido inmediatamente por la certeza aplastante de que la ejecución solo había sido postergada. El encuentro ya no era una posibilidad, era un hecho inminente. Él estaba ahí, a solo unos pasos, oculto en las sombras de su guarida, esperándola. Y ahora no había escapatoria posible. Con una compulsión que no entendía, Dante Ferraro giró el picaporte de bronce y abrió la puerta. El movimiento fue lento, deliberado, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando y empujando al mismo tiempo. Y entonces la vio. El mundo no se detuvo. Se fracturó en 1.000.000 de pedazos de cristal y se recompuso a su alrededor, con ella en el centro. No era una desconocida. Era la mujer que había habitado sus sueños durante 6 años de infierno solitario. El mismo cabello oscuro y rebelde que se desparramaba en sus almohadas fantasmales. Los mismos ojos inmensos y profundos que lo miraban con una mezcla de desafío y tormento. La piel pálida que él había recorrido con sus manos en sueños ahora existía, respiraba a solo unos metros de él. Era ella. La certeza fue un golpe físico, un rayo que le partió el alma en dos, dejándolo expuesto, vulnerable y absolutamente devastado por la verdad. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido inaudible. Un temblor violento, incontrolable, le recorrió las piernas y por un instante aterrador creyó que sus rodillas cederían, que se derrumbaría allí mismo, a los pies de un fantasma hecho carne. Sus manos, las mismas que podían firmar la ruina de un hombre sin un solo tic, se crisparon en puños para ocultar cómo temblaban. El patrón de hielo se estaba derritiendo desde adentro, consumido por un torbellino de emociones que lo ahogaba. Un alivio tan profundo que dolía, una ola de gratitud salvaje por no estar loco. Un deseo consumidor, primitivo, que le exigía cruzar la distancia y reclamarla. Y debajo de todo, un terror helado, paralizante. La posibilidad de que ella lo mirara y no viera nada, que esa conexión que lo había mantenido vivo fuera solo suya, una condena unilateral. Sofía levantó la vista.
sus ojos nublados por el miedo y la determinación, y el aire se solidificó en sus pulmones. No era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, una presencia tan imponente que parecía absorber toda la luz y el oxígeno de la habitación. Era más alto de lo que había imaginado, con hombros anchos que hablaban de un poder físico brutal, contenido a duras penas bajo una camisa impecable. Su rostro era una obra de arte tallada en piedra, de ángulos duros y una belleza casi cruel. Pero fueron sus ojos los que la aniquilaron. Eran oscuros, intensos, y la miraban no como un patrón a una empleada, sino como si la estuvieran desnudando capa por capa, hasta llegar al núcleo tembloroso de su alma. El impacto fue tan real como un golpe en el estómago, un puñetazo que la dejó sin aliento y con las rodillas a punto de traicionarla. Y entonces, la locura. Una sensación de reconocimiento tan profunda y visceral que desafiaba toda lógica. Su mente gritaba que era el enemigo, el monstruo que había destruido a su familia, el hombre al que debía odiar con cada fibra de su ser. Pero su cuerpo, ese traidor infame, no obedecía. Una corriente eléctrica, familiar y devastadora, le recorrió la piel, erizando vellos que no sabía que tenía. Un calor insoportable le subió por el pecho, instalándose en el bajo vientre con una humedad humillante y un anhelo tan agudo que se convirtió en un dolor físico. Era un deseo primitivo, inexplicable, una necesidad animal de tocarlo, de sentir si la piel de ese hombre era tan ardiente como la que quemaba en su memoria inexplicable. El terror la inundó, estaba comprometida, su vida estaba sellada. ¿Cómo podía sentir esto por él? El tiempo se suspendió, atrapado en el puente invisible que sus miradas habían construido. El mundo exterior se desvaneció, el despacho de roble oscuro, los retratos en las paredes, el motivo por el que ella estaba allí, todo se disolvió en la nada. Solo existían ellos dos, atrapados en un silencio denso y cargado de una comunicación que iba más allá de las palabras. En sus ojos, ella vio el mismo shock, la misma incredulidad y un hambre tan voraz que la asustó y la atrajo en la misma medida. Y él, en los suyos, vio el eco de su propia obsesión, un reconocimiento aterrorizado que le confirmó que no estaba solo en esa locura. Era un reencuentro de almas que nunca se habían conocido, una colisión de destinos que había estado gestándose en la oscuridad durante años y que ahora, bajo la luz del atardecer patagónico, finalmente había explotado. El suave y distante repiqueteo de un reloj de pie en el pasillo rompió el hechizo. El sonido fue como una piedra arrojada a un lago en calma, y la realidad volvió a estrellarse contra ellos con una violencia brutal. Dante parpadeó, y la máscara del patrón de hielo volvió a caer sobre su rostro, una armadura forjada a toda prisa, aunque sus ojos todavía ardían con la tormenta que se desataba en su interior. Sofía dio un respingo, como si despertara de un trance. Y el recuerdo de su posición, de la vitrina rota, del señor Morales, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Bajó la mirada, avergonzada, el calor subiéndole a las mejillas. El momento había terminado, pero ambos lo sabían. Lo sentían en la médula de sus huesos. Nada, absolutamente nada, volvería a ser como antes. Habían cruzado un umbral invisible y ahora no había vuelta atrás. La voz de Dante rompió el silencio, un trueno bajo y controlado que, sin embargo, hizo vibrar cada nervio del cuerpo de Sofía. «Pase y cierre la puerta, señorita Rivas». La orden no era una invitación, era una citación. Ella entró, sintiendo que cruzaba el umbral hacia su propia ejecución. Se detuvo a una distancia prudente de su escritorio, una inmensa fortaleza de roble. Él no la miraba, sus ojos estaban fijos en el cristal roto que un sirviente había colocado sobre un paño de terciopelo.
¿Sabe cuánto valía esta pieza?, preguntó, su voz desprovista de emoción. No, señor, pero pagaré por ella cada centavo, respondió ella, su orgullo la única armadura que le quedaba. Él finalmente levantó la vista y la intensidad de su mirada fue un golpe físico. No la voy a despedir, dijo lentamente, y la sorpresa en el rostro de Elena, que esperaba afuera, fue un eco del propio shock de Sofía. Considero el asunto cerrado, pero a partir de ahora quiero informes diarios sobre el progreso de Ana. Directamente a mí. La decisión de Dante no fue un acto de clemencia, sino una sentencia. Condenó a Sofía a una tortura de proximidad calculada, a una guerra de nervios que se libraba en los largos y silenciosos pasillos de la estancia. Los encuentros diarios se volvieron inevitables, cada uno más cargado que el anterior. Un roce de hombros en un corredor estrecho que dejaba un rastro de fuego en su piel. Una mirada sostenida a través del comedor que le robaba el aliento y le hacía olvidar su propio nombre. Él aparecía donde ella estaba con pretextos cada vez más endebles. Inspeccionar una yegua cerca del corral donde ella jugaba con Ana. Revisar libros de cuentas en la biblioteca mientras ella leía un cuento. Sofía se sentía cazada. Una presa acorralada por un depredador paciente y absolutamente letal. Su presencia era una constante física, un peso en el aire que la obligaba a estar perpetuamente alerta, con cada fibra de su ser tensa y vibrando de una anticipación que la aterraba y la consumía por dentro. El cambio en el comportamiento de Dante no pasó desapercibido. Benito, cuyo rostro curtido por el sol patagónico había visto décadas de la disciplina férrea de los Ferraro, lo enfrentó una tarde en las caballerizas. Patrón, disculpe mi atrevimiento, pero nunca antes se había interesado por los informes de una institutriz, dijo, su voz un murmullo respetuoso, pero cargado de una preocupación genuina. Dante se tensó, sus manos deteniendo el cepillado de su semental negro. Estoy asegurándome de que mi inversión esté bien cuidada, Benito. La niña es responsabilidad de esta casa. La excusa sonó hueca incluso para él. Benito asintió, pero sus ojos no mostraron convicción. Como usted diga, patrón. Esa simple frase fue una acusación. Dante se quedó solo con el sonido de su propia respiración agitada. Por primera vez, alguien había puesto un espejo frente a su obsesión, y la imagen que le devolvía era la de un hombre perdiendo el control, un rey de hielo, cuyo reino se estaba derritiendo bajo el sol de una presencia que no podía, no quería, extirpar. Sofía intentaba con todas sus fuerzas mantener la distancia, construir un muro con los ladrillos de su odio y su compromiso. Cada mañana se recordaba a sí misma su deber, el rostro bondadoso del señor Morales, la deuda con su madre. Pero su cuerpo era un traidor, un desertor en el campo de batalla de su propia voluntad. Cuando Dante estaba cerca, sus resoluciones se desmoronaban como arena. Su piel se convertía en un mapa hipersensible, registrando la temperatura de su proximidad, la vibración de su voz en el aire. Su respiración se volvía superficial, errática, un jadeo silencioso que la avergonzaba. Sus pensamientos se fragmentaban, convirtiéndose en un torbellino de imágenes sensoriales, el olor a cuero y tierra limpia que emanaba de él, la forma en que la luz atrapaba los hilos más oscuros de su cabello, el sonido grave de su risa cuando hablaba con los peones. Era una tortura exquisita, una desintegración lenta y deliciosa de todo lo que creía ser, dejándola desnuda y vulnerable ante el hombre que debía destruir. Sucedió una tarde de viento implacable. Sofía intentaba cerrar la pesada puerta de un granero, mientras las ráfagas la empujaban con una fuerza brutal. Estaba perdiendo la batalla.
sus dedos resbalando en la madera áspera. De repente, una presencia sólida y cálida se materializó a su espalda. Dante no dijo nada, simplemente extendió el brazo junto al de ella, su mano cubriendo la suya sobre la madera para ayudarla a empujar. El contacto fue mínimo, un simple roce de piel contra piel, pero la reacción fue cataclísmica. Una descarga eléctrica, violenta y cegadora, recorrió el brazo de Sofía, estallando en el centro de su pecho como un rayo. El aire se le escapó de los pulmones en un silbido. Ambos se congelaron, sus manos todavía unidas sobre la puerta, el mundo entero reducido a ese punto de contacto ardiente. El viento aullaba a su alrededor, pero en su burbuja de silencio atronador solo existía la sensación de su piel quemando la de ella, marcándola de una forma invisible pero absolutamente permanente. Esa noche, Sofía recibió una carta. El sobre, con el sello prolijo de la oficina de correos del pueblo, contenía la caligrafía ordenada de su madre. Las palabras eran un recordatorio dulce y a la vez brutal de su realidad. Detalles de los preparativos de la boda, la emoción de sus parientes, las esperanzas que todos depositaban en su unión con el señor Morales. Cada frase era un clavo que la fijaba a su destino, un destino que, hasta hace unas semanas, había aceptado con una resignación sombría. Ahora se sentía como una sentencia de muerte. El pánico, frío y afilado, le atenazó la garganta. ¿Cómo podía caminar hacia el altar con un hombre bueno y decente cuando su piel todavía ardía con el recuerdo del toque de otro? La culpa era un veneno que le corroía el alma. Una guerra civil devastadora entre el deber hacia su familia y un deseo tan abrumador y primitivo que amenazaba con consumirla por completo, reduciendo a cenizas su honor y su palabra. Dante la encontró en la biblioteca, donde ella buscaba un libro para Ana. La vio de espaldas, la luz de una lámpara creando un halo en su cabello oscuro. La necesidad de hablar con ella, de escuchar su voz, era un hambre física. Se acercó con el pretexto de buscar un mapa. «Necesito su opinión sobre algo, señorita Rivas», dijo, su voz más grave de lo habitual. «¿Cree que un caballo con un temperamento difícil puede ser domado o es su naturaleza salvaje algo que nunca se puede cambiar?» Sofía se giró, entendiendo al instante que no hablaban de caballos. Sus ojos se encontraron y la tensión sexual se volvió tan densa que era casi sofocante. «Creo que cualquier criatura puede aprender a confiar», respondió ella, su voz un susurro tembloroso. «Si la mano que la guía es paciente, y si no intenta romper su espíritu». Sus palabras eran un desafío y una súplica. Estaban a punto de decir más, de cruzar la línea, cuando la puerta se abrió y Elena entró, rompiendo el hechizo con una pregunta mundana sobre la cena. La tormenta se desató sin previo aviso, una furia patagónica de viento y lluvia que convirtió la estancia en una isla. Sofía había ido a la capilla de la propiedad a buscar unos candelabros, y Dante, viéndola salir, la siguió con la excusa de revisar una gotera en el techo. Quedaron atrapados. El sonido de la lluvia torrencial contra el tejado los aisló del mundo. Las pretensiones se disolvieron en la penumbra, iluminadas solo por la luz de una vela. «Mi padre construyó esta capilla para mi madre», dijo él, su voz despojada de la máscara del patrón. «Fue la única vez que lo vi hacer algo que no fuera por poder o por dinero. Por primera vez hablaron de verdad, de sus pasados, de sus soledades. La conexión emocional se profundizó con cada palabra, un puente construyéndose sobre el abismo de su odio. Él se acercó, lentamente, hasta que solo los separaba un suspiro. Levantó la mano, sus dedos rozando su mejilla. Sus rostros se inclinaron, sus respiraciones se mezclaron. El beso era inevitable,
una certeza absoluta. Cuando un relámpago iluminó la capilla y el estruendo ensordecedor de un trueno hizo que la puerta de madera, mal cerrada, se abriera de golpe, revelando la figura de Benito, empapado y con una linterna en la mano. El catalizador llegó en un sobre color crema, con la caligrafía prolija y temblorosa de su madre. Sofía lo abrió con dedos helados, y las palabras saltaron de la página para estrangularla. El señor Morales, en un gesto de impaciente generosidad, había adelantado la boda. No en 4 semanas, en 7 días. El mundo se inclinó sobre su eje, el aire se volvió denso y venenoso en sus pulmones. 7 días para convertirse en la esposa de un hombre al que respetaba, pero no deseaba. 7 días para extinguir la llamarada salvaje que Dante Ferraro había encendido en su alma. El pánico fue una ola negra y helada que la ahogó, arrastrándola hacia un abismo de desesperación absoluta. La carta cayó de sus manos, un trozo de papel inocente que contenía su sentencia de muerte. Se apoyó contra la pared fría de su habitación, el cuerpo sacudido por un temblor violento e incontrolable. Se había acabado. El tiempo, ese lujo que creía tener, se había evaporado. Dante la vio desde el otro extremo del pasillo, una figura frágil apoyada contra la pared, y supo. No necesitó palabras. Sintió el quiebre de ella como si fuera una fractura en sus propios huesos. La máscara del patrón de hielo se resquebrajó, y por debajo emergió una furia primitiva, volcánica, que le quemó las venas. La idea de que ella se fuera, de que perteneciera a otro hombre, no era un pensamiento, era una profanación, un sacrilegio que su alma no podía tolerar. 6 años de búsqueda, de noches en vela, de un anhelo que lo había mantenido cuerdo y lo había vuelto loco. Todo para encontrarla y perderla por un contrato firmado por un comerciante anónimo. Un gruñido bajo y animal vibró en su pecho. Al diablo con las reglas, al diablo con el honor, al diablo con el destino. Él no iba a permitirlo. Se movió no como un hombre, sino como una tormenta a punto de estallar. Cada paso una promesa de destrucción. La encontró en la biblioteca, intentando recomponerse frente a la ventana que daba a la estepa infinita. La acorraló sin tocarla, su sola presencia llenando el espacio, robándole el aire. ¿Qué pasa? Su voz no fue una pregunta, fue una demanda, un trueno contenido. Ella se negó a mirarlo, sus hombros tensos. No es asunto suyo, patrón. El formalismo fue una bofetada, un intento desesperado de reconstruir el muro que él ya había demolido. Él dio un paso más. La distancia entre ellos ahora era una corriente eléctrica insoportable. Todo lo que te pasa es asunto mío. Siseó su aliento cálido rozando su nuca. Decime la verdad, Sofía. El uso de su nombre, desnudo de formalidades, la hizo estremecer. Finalmente se giró, sus ojos inundados de una furia desesperada. Me caso. ¿Está contento? En 1 semana. Mi condena finalmente se cumple. Cada palabra era un trozo de vidrio roto, afilado y sangrante. Su desafío se quebró en un sollozo ahogado y la verdad se derramó como una hemorragia imparable. Mi madre, ella depende de esto. Lo hemos perdido todo por su culpa. ¿Entiende? Todo. Las lágrimas le quemaban las mejillas, cada una un testimonio de su impotencia. El señor Morales es un hombre bueno, un hombre que nos salvará. No puedo fallarle, no puedo destruir la única esperanza que le queda a mi familia. Su voz se rompió, convirtiéndose en un susurro desgarrador. Y no entiendo qué me pasa con usted. Siento cosas que no debería, cosas que me queman por dentro y me dan asco de mí misma. Es una locura, una traición a todo lo que soy. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo entero temblando por el conflicto que la estaba partiendo en dos.
Estaba completamente desnuda frente a él, su vulnerabilidad un abismo abierto entre ellos, una súplica silenciosa para que la entendiera y la dejara ir. Dante sintió cada una de sus palabras como un latigazo. El dolor de ella era un veneno que se le metía en la sangre. Se acercó y con una delicadeza que contradecía la tormenta en sus ojos, le apartó las manos del rostro, obligándola a mirarlo. «No estás loca», dijo, su voz una vibración profunda y resonante. «Durante 6 años, cada noche, soñé con vos. Rechacé a cada mujer, cada propuesta, cada alianza, porque ninguna era vos. Construí este imperio de hielo porque nada me importaba hasta que llegaste. No me importa el testamento de mi padre, no me importa este maldito campo. Y te juro por mi vida que no me importa un carajo el señor Morales». Su confesión no fue romántica, fue brutal, una declaración de posesión forjada en años de soledad. «Tu familia no morirá de hambre, yo me encargaré, pero no te vas a casar con él. La única elección que tenés que hacer es esta, una vida segura y vacía, o yo». Las palabras de él colgaron en el aire denso, una promesa y una amenaza. Antes de que ella pudiera procesarlo, él cerró la distancia que quedaba. No fue un beso, fue una colisión, una reclamación desesperada. Su boca se apoderó de la de ella con una urgencia que hablaba de años de hambruna, un hambre que ella le devolvió con la misma ferocidad. El sabor salado de sus lágrimas se mezcló con el sabor a tormenta y a whisky de él. Sus manos se enredaron en su pelo, tirando de él, anclándola a la realidad de ese momento devastador. Era un beso que lo consumía todo, el odio, el deber, el miedo. Por un instante glorioso y terrible, no existía nada más. Pero la realidad volvió con la brutalidad de un portazo. Ella se apartó, jadeando, con los labios hinchados y el alma en carne viva. «Tengo que irme», susurró, la voz rota. Él la soltó, su rostro una máscara de determinación. «Andate, pero voy a ir por vos. Esto no se terminó. La partida fue una amputación sin anestesia. El momento más atroz fue la despedida de Ana, cuyos pequeños brazos se aferraron al cuello de Sofía con la fuerza de un ancla. Sus sollozos desgarrados rompiendo el aire tenso de la mañana. «No te vayas, Sophie. Por favor, no me dejes», suplicaba la niña, y cada palabra era una navaja que se hundía en el corazón ya destrozado de Sofía. Tuvo que ser Elena quien finalmente las separara. Sofía subió al auto sin mirar atrás, convertida en un autómata, una cáscara vacía cuyo espíritu se había quedado enredado en los pasillos de esa fortaleza de piedra. Mientras el vehículo se alejaba, levantando una nube de polvo que borraba la estancia del espejo retrovisor, sintió el desgarro físico, como si una parte vital de su ser hubiera sido arrancada de cuajo. Se dirigía hacia su boda, hacia su salvación, pero la sentía como una procesión fúnebre, el lento y silencioso viaje hacia su propia tumba. Su resignación era una máscara de hielo que apenas contenía la tormenta de desolación que la consumía por dentro. Dante no gritó, no rompió nada. Su desesperación fue una implosión silenciosa, mucho más aterradora que cualquier estallido de furia. Se encerró en su despacho, el mismo lugar donde la había visto por primera vez, y el vasto espacio se convirtió en una tumba de lujo y soledad. Benito golpeó la puerta varias veces, su voz apagada por la madera de roble, ofreciendo comida, un trago, una palabra. No hubo respuesta. El patrón de hielo se quedó inmóvil frente al ventanal durante horas, que se convirtieron en un día y luego en 2, observando la inmensidad de su reino sin verla. La tierra que antes representaba su poder absoluto, ahora era solo un desierto vacío, un paisaje sin alma porque ella ya no lo habitaba. El fuego que siempre había ardido en sus entrañas se había extinguido.
dejando solo un frío ceniciento y un agujero negro de impotencia. Por primera vez en su vida, el hombre que podía mover montañas con una orden entendió que todo su poder era inútil. No podía obligarla a quedarse. No podía comprar el aire que ella le había robado al irse. El pueblo la recibió con una mezcla de lástima y celebración. En la modesta casa de su madre, los preparativos para la boda avanzaban con una urgencia febril que contrastaba brutalmente con la opulencia silenciosa de la estancia. Su madre revoloteaba a su alrededor, feliz, ajena a la procesión de fantasmas que habitaban en la mirada de su hija, hablando de flores, de invitados, del futuro próspero que el señor Morales les aseguraba. El vestido de novia, colgado en la puerta del ropero, no parecía un símbolo de esperanza, sino una mortaja de seda blanca. Cada prueba, cada ajuste, era como si le estuvieran midiendo el ataúd. La atmósfera de alegría forzada era sofocante, una tragedia vestida de fiesta. El tiempo se escurría como arena entre sus dedos, cada hora un martillazo que la acercaba a la ceremonia, al altar, a la renuncia definitiva de su corazón. La inevitabilidad de su destino era un peso que amenazaba con aplastarla antes de que pudiera siquiera caminar hacia el altar. Al tercer día de su exilio autoimpuesto, Dante se miró en el oscuro reflejo del ventanal. La imagen que le devolvió el cristal no fue la del patrón de hielo, sino la de un hombre quebrado, con la barba crecida y los ojos hundidos en cuencas de desesperación. Fue en ese momento, al ver su propia ruina, que la claridad lo golpeó con la fuerza de un rayo. Toda su vida había medido su valor en hectáreas, en cabezas de ganado, en el miedo que infundía. ¡Qué estupidez monumental! Sin ella, todo eso era polvo. El pensamiento de sus manos en las de otro hombre, su sonrisa dirigida a otro rostro, su cuerpo perteneciendo a alguien más, no era una herida al orgullo. Era una agonía física que le cortaba la respiración. El amor no era una debilidad, como había creído siempre. La verdadera debilidad era una vida sin ella. Al diablo el escándalo, al diablo su reputación, al diablo todo. Solo importaba a ella. Una decisión salvaje y definitiva se forjó en las cenizas de su alma. Iba a recuperarla, o moriría en el intento. Frente al espejo de cuerpo entero, con el vestido de novia ciñendo su figura como una segunda piel fría y ajena, Sofía vio a una extraña, una mujer con sus ojos, pero sin su fuego, una mártir a punto de ser sacrificada en el altar del deber familiar. El tejido inmaculado se sentía como una jaula, cada perla una lágrima petrificada. Entonces, como un fantasma convocado por su desesperación, el recuerdo de Dante la asaltó. Su beso, un incendio que aún le quemaba los labios, su confesión, una verdad brutal que retumbaba en su alma, la vulnerabilidad en los ojos del hombre más poderoso de la Patagonia. ¿Cómo podía entregarle su vida a un hombre bueno cuando su corazón le pertenecía a un demonio magnífico? Por primera vez, una rebelión furiosa se alzó contra la resignación. ¿Valía la pena la seguridad de su madre a cambio de su propia aniquilación? La pregunta explotó en su mente, demoledora. Quizás no era demasiado tarde para elegir. Quizás, por una vez en su vida, podía elegir ser egoísta, elegirse a sí misma. La puerta del despacho voló hacia adentro, estrellándose contra la pared. Dante apareció en el umbral, ya no un fantasma, sino una fuerza de la naturaleza, un hombre con un propósito de fuego en la mirada. Benito, que estaba en el pasillo, dio un respingo. «Patrón, ¿qué hace?» «No puede». Dante lo atravesó con la mirada, una mirada que no admitía objeciones. «Prepara la camioneta, ahora». Su voz era un gruñido bajo, una orden forjada en la desesperación y la certeza absoluta.
Benito vio en sus ojos que intentar detenerlo sería como intentar detener una avalancha con las manos. Corrió a cumplir la orden. A 100 kilómetros de distancia, la marcha nupcial comenzó a sonar en el pequeño órgano de la iglesia del pueblo. Sofía estaba de pie al final del pasillo, el velo cubriéndole el rostro como una niebla. Su corazón latía un ritmo salvaje contra sus costillas. Las pesadas puertas de madera frente a ella comenzaron a abrirse, revelando el camino hacia su destino, o hacia su condena. La pequeña iglesia del pueblo olía a lirios y a resignación, un aroma dulzón y sofocante que se adhería a la parte posterior de la garganta de Sofía. De pie ante el altar, sentía el peso del vestido de novia como una mortaja de seda, cada perla cosida una pequeña lápida sobre su piel. A su lado, el señor Morales, un hombre decente y ajeno a la tormenta que la devoraba, sonreía con una satisfacción tranquila. Las palabras del cura eran un murmullo lejano, un zumbido de insecto que no lograba penetrar la niebla de su desesperación. Estaba cumpliendo. Por su madre, por la memoria de su padre, por la promesa de una vida sin hambre. La palabra «acepto» se formaba en sus labios, fría y afilada como un trozo de vidrio. Solo una palabra más y la pesada puerta de roble se cerraría para siempre, sellando su tumba de respetabilidad y silencio. El mundo se encogía, reduciéndose a ese único y venenoso vocablo que estaba a punto de pronunciar. Y entonces el infierno se desató. Las puertas de la iglesia no se abrieron, explotaron hacia adentro con un estruendo de madera astillada que hizo temblar los vitrales. Un silencio de ultratumba cayó sobre la congregación. Un vacío sonoro donde antes había murmullos y rezos. En el umbral, recortado contra la luz brutal del sol patagónico, estaba él, Dante Ferraro. No era un invitado, era una invasión. Vestido con la ropa de la estancia, cubierto por el polvo de un viaje desesperado, parecía un dios pagano profanando un templo. Un jadeo colectivo recorrió los bancos, un sonido siseante de escándalo y pavor. El cura se cayó en seco, con la boca abierta, pero Dante no veía a nadie. Sus ojos, dos brasas ardientes en un rostro tallado por la furia y la angustia, encontraron los de ella a través del pasillo. En esa mirada, el mundo entero se incendió y se hizo cenizas, dejando solo la conexión devastadora que los unía. Avanzó por el pasillo central, y el sonido de sus botas de montar sobre las baldosas de piedra fue una marcha fúnebre para el decoro y las buenas costumbres. Cada paso era una declaración, un acto de guerra contra el destino que intentaban imponerle a ella. Se detuvo a metros del altar, una presencia tan abrumadora que parecía absorber todo el aire de la iglesia. Ignoró al cura, que balbuceaba una protesta, y al señor Morales, cuyo rostro pasaba del desconcierto a una furia lívida. No, la voz de Dante fue un trueno bajo, una vibración que se sintió en la médula de los huesos de todos los presentes. Este casamiento es una farsa. Ella no te pertenece. Nunca lo hizo. Entonces la miró y la máscara del patrón de hielo se resquebrajó, revelando una vulnerabilidad tan cruda que era casi obscena. Ella es mía y yo soy de ella, y no me voy de acá sin lo que vine a buscar. Al diablo con el escándalo, al diablo con todos ustedes. La iglesia estalló en un caos de murmullos indignados. La madre de Sofía se llevó una mano al pecho, su rostro una máscara de horror. El señor Morales, humillado públicamente, agarró el brazo de Sofía con una fuerza que le hizo daño. «Sofía, decile algo a este salvaje, sácalo de acá». Pero la atención de ella estaba clavada en Dante, en la mano que él ahora le extendía, una mano grande y callosa que le ofrecía no un puerto seguro, sino una tormenta perfecta. «Vení conmigo», suplicó él,
su voz quebrada por una emoción que ya no podía contener. Elegíte a vos. Por una puta vez en tu vida, yo no te puedo prometer paz. Te prometo fuego. Te prometo caos. Te prometo todo lo que soy. Pero te juro por mi alma que nunca más vas a pelear una batalla sola. La elección pendía en el aire, tan tangible como el olor a incienso. Una vida de cenizas tibias o una existencia consumida por un incendio glorioso. El tiempo se detuvo. Sofía miró la mano de Morales, que la sujetaba a una vida de deber y gratitud, y luego miró la mano de Dante, que la invitaba a la libertad y a la ruina. En ese instante, una claridad cruel y maravillosa la inundó. Con un tirón violento, se soltó del agarre de su prometido. El silencio en la iglesia se volvió expectante, casi doloroso. Llevó sus manos temblorosas a su cabeza y con un gesto rápido y furioso, se arrancó el velo, esa jaula de tul y mentiras, y lo dejó caer al suelo. Fue un acto de abdicación, la renuncia a ser la mujer que todos esperaban que fuera. Luego, comenzó a caminar. Cada paso hacia Dante era un adiós, un portazo a su pasado. Al llegar frente a él, sin una pizca de duda, deslizó su mano en la de él. El contacto fue una descarga eléctrica, un pacto sellado en la piel. Sí, susurró, una palabra que redimía todo. Dante no necesitó más. Su mano se cerró sobre la de ella y en un solo movimiento fluido y posesivo, la levantó en sus brazos como si no pesara nada, como si fuera lo más preciado del mundo. El escándalo se reanudó, pero ya no los alcanzaba. La sacó de la iglesia en brazos, recorriendo a la inversa el camino hacia su condena, ahora convertido en un sendero hacia la salvación. Afuera, bajo el cielo infinito, la camioneta esperaba con el motor rugiendo, una promesa de escape. Mientras la subía, el señor Morales apareció en la puerta, su rostro descompuesto por la rabia, gritando su verdadera y mezquina naturaleza. Desagradecida, te ibas a pudrir en la miseria, solo te quería como un adorno. La revelación fue la absolución final para Sofía. La puerta se cerró, y mientras el vehículo se lanzaba hacia el horizonte, dejando atrás el pueblo y su juicio, ella se volvió hacia Dante. Sus labios se encontraron, no con la desesperación de antes, sino con la certeza de un nuevo comienzo. Un beso que sabía a libertad. 6 semanas. Hacían exactamente 6 semanas que Dante Ferraro se despertaba no por el fuego de un fantasma, sino por el peso tibio y real de una mujer dormida sobre su pecho. La seda de las sábanas ya no era un insulto, sino un nido que compartían, impregnado del aroma a jazmín y a piel de ella. El sol de la Patagonia se filtraba por el mismo ventanal, pero ya no iluminaba una celda de oro, sino un santuario. Sofía se removió en sueños, sus dedos buscando instintivamente la piel de su torso, y una paz tan profunda y abrumadora lo inundó que casi le dolió. El patrón de hielo, el hombre que había medido su vida en poder y soledad, ahora medía su existencia en los latidos suaves del corazón de ella contra el suyo. Cada mañana era un milagro silencioso, la respuesta a una plegaria que no sabía que había estado rezando durante 6 años de infierno solitario. El mundo que había construido para ella afuera era inmenso, pero el universo entero se resumía en ese pequeño espacio entre sus brazos. La vida en el pueblo, Sofía, florecía con una vitalidad que contagiaba la estepa. Las familias que antes lo maldecían, ahora lo saludaban con un respeto que no nacía del miedo, sino de la gratitud. Un día, mientras caminaban por la plaza central, Benito se les acercó con un periódico del pueblo vecino. En una pequeña nota se informaba del arresto del señor Morales por estafas y deudas fraudulentas, revelando un historial de crueldad y engaños que había dejado a otras familias en la ruina. Sofía leyó la noticia y un escalofrío le recorrió la espalda.
no sintió triunfo, sino un alivio helado y profundo. Dante no la había arrancado de un puerto seguro, la había salvado de un naufragio anunciado. Él le tomó la mano, sus dedos entrelazándose con los de ella, un gesto silencioso que decía: lo sabía, sabía que no merecías menos que todo. La última sombra de culpa que habitaba en el corazón de Sofía se disolvió bajo el sol patagónico, dejándola libre, por fin, para aceptar la felicidad sin reservas. Incluso la pequeña Ana parecía haber renacido. La niña, que antes se aferraba a las faldas con ojos asustados, ahora corría por los campos de la estancia con la risa de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Se había convertido en la sombra inseparable de ambos, una pequeña ancla que los unía a un futuro tangible. Una tarde, mientras Dante le enseñaba a montar un potrillo bajo la mirada enternecida de Sofía, Benito se paró a su lado. «Patrón», dijo, su voz ronca de una emoción que rara vez mostraba. «Durante años lo vi construir un imperio de tierra y poder, pero esto, construir una familia, devolver la dignidad a la gente, esto es un legado de verdad. Estaba equivocado sobre usted, sobre ella. La validación del hombre que había sido su única conciencia fue el sello final. No habían desafiado al mundo para nada, habían creado uno nuevo, uno donde el amor no era una debilidad, sino la más indestructible de las fortalezas. Esa noche se pararon en la misma meseta donde él le había mostrado el pueblo por primera vez. Las luces de Sofía parpadeaban abajo como un manto de estrellas caídas sobre la tierra. El viento patagónico, antes un aullido de soledad, ahora era un susurro que llevaba promesas. Él la rodeó por la cintura, atrayéndola contra su cuerpo, su barbilla descansando sobre la cabeza de ella. «Durante 6 años me desperté en llamas por una mujer que no conocía», susurró él, su voz, una vibración profunda contra el cabello de ella, un fantasma que me habitaba en sueños. Ella se giró en sus brazos, sus ojos reflejando la inmensidad del cielo estrellado, y le acarició el rostro, sintiendo la calidez de su piel. «Esto ya no es un sueño, Dante», respondió ella, su voz llena de una certeza absoluta, «y este fuego es nuestro hogar». El patrón de hielo había encontrado su fin del mundo, no en la soledad de su poder, sino en el calor de la mujer que lo había incendiado para salvarlo.